kann einem niemand hier vorwerfen, dass wir keine Geduld gehabt hätten, sodass wir uns natürlich jetzt auch irgendwann einmal Gedanken machen müssen, wie wir hier in medias res gehen. Es gibt hier vorbereitete Erklärungen und ich kann nur sagen, die Geduld der Kolleginnen und Kollegen schwindet von Tag zu Tag. Lo que Hungría ha puesto sobre la mesa no es solo un gesto aislado de soberanía, es una prueba de fuego para toda la Unión Europea. Si un miembro formal de la OTAN se atreve a desafiar a Bruselas y a Washington con tanta claridad, ¿qué impediría que otros gobiernos, cansados de la dependencia, se animen a dar pasos similares? En Bruselas, la estrategia es contener el incendio. Funcionarios europeos han lanzado advertencias, insinuando sanciones financieras y reducción de fondos comunitarios para Budapest. Pero la realidad es más compleja. Castigar a Hungría podría acelerar su salida del marco europeo y empujarla de lleno al BRICS, creando el escenario que la propia Unión Europea más teme, una fuga de países hacia el bloque que lideran Moscú y Pekín. Mientras tanto, en Moscú y Pekín celebran. La diplomacia rusa no esconde que Hungría se ha convertido en un aliado estratégico, una brecha en la muralla atlántica que permite a Rusia y a China tener influencia directa en el corazón del continente. Para Xi Jinping, este acercamiento es la confirmación de que su megaproyecto de la Franja y la Ruta está dando frutos más allá de lo económico. Ya no es solo infraestructura, es una fractura política en el bloque occidental. Washington, por su parte, redobla su presión. Altos funcionarios del Departamento de Estado advierten que la seguridad europea se debilita con estas alianzas. El Pentágono teme que Hungría, con acceso a información sensible de la OTAN, se convierta en un caballo de Troya dentro de la alianza militar más poderosa de Occidente. Y sin embargo, Viktor Orbán se mantiene firme, jugando la carta de que la soberanía húngara no se negocia. El eco de esta jugada resuena en todo el continente. En Roma, los partidos euroescépticos usan el ejemplo húngaro como prueba de que desafiar a Bruselas no solo es posible, sino rentable. En Varsovia, el gobierno enfrenta dilemas similares, atrapado entre la defensa de su soberanía y la necesidad de los fondos europeos. En Atenas, la apuesta china por el puerto del Pireo sigue siendo un recordatorio de que existen alternativas fuera del paraguas europeo. El efecto dominó no es inmediato, pero es real. Hungría ha demostrado que el muro europeo no es de acero, sino de cristal, y que basta una grieta para que la presión multipolar lo haga estallar. El bloque BRICS lo sabe y lo aprovecha, presentándose no solo como un club económico, sino como el refugio de quienes buscan escapar de las imposiciones occidentales. La pregunta que queda abierta es la más incómoda para Bruselas y Washington: ¿estamos presenciando el principio del fin de la cohesión europea? Hungría, con apenas 10 millones de habitantes, ha puesto en jaque a un proyecto de 27 naciones. Si esta jugada prospera, si otros países deciden seguir el mismo camino, la Unión Europea podría enfrentar su mayor crisis desde el Brexit, pero con una diferencia crucial: esta vez, el rival no es Londres, es Pekín y Moscú, de la mano de los BRICS. Y mientras tanto, el mundo observa. Porque lo que hoy parece un movimiento arriesgado de un solo país, mañana podría convertirse en el inicio de una Europa partida en dos, una que siga bajo el ala de Washington, y otra que busque su futuro en un nuevo orden multipolar. El terremoto que provoca Hungría no se limita a Bruselas. Golpea directamente a la arquitectura que Estados Unidos construyó tras la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, la OTAN fue vista como un bloque indestructible, pero la decisión de un solo país europeo de acercarse a los BRICS revela que las fisuras son más profundas de lo que los líderes occidentales admiten en público. El dilema es evidente: si Hungría puede mantener su membresía en la Unión Europea y la OTAN mientras cultiva vínculos estratégicos con Rusia, China y el BRICS, ¿qué impedirá que otros países intenten hacer lo mismo? Esa ambigüedad mina la cohesión de Occidente, debilitando el poder de negociación de Bruselas y la capacidad de Washington de imponer su agenda en el continente. Mientras tanto, los BRICS celebran en silencio. Para Moscú y Pekín, cada paso de Orbán es una victoria diplomática que erosiona la influencia estadounidense. No se trata de tanques ni de misiles, sino de un reacomodo sutil pero devastador, un miembro de la UE funcionando como puente directo hacia el bloque multipolar.
Es un triunfo que multiplica su alcance y envía un mensaje claro al resto del mundo: el poder de Occidente ya no es absoluto. En el seno de la Unión Europea, las discusiones son intensas. Algunos exigen sanciones severas para Hungría, otros temen que una mano dura solo acelere la ruptura. Las tensiones se acumulan y las preguntas se multiplican: ¿puede sobrevivir la Unión Europea si sus miembros deciden jugar en dos tableros a la vez? ¿Puede la OTAN resistir cuando uno de sus integrantes se alinea con los rivales estratégicos de Estados Unidos? El caso húngaro abre un nuevo capítulo en la política global. Con apenas 10 millones de habitantes, Hungría logró hacer tambalear los cimientos de dos de las instituciones más poderosas de Occidente. Y lo hizo con un mensaje que resuena más allá de sus fronteras: el futuro ya no se decide únicamente en Bruselas ni en Washington, sino también en Moscú, Pekín y el bloque multipolar que crece día tras día. El temor más grande de Bruselas no es Hungría, sino el efecto dominó. En Italia, Polonia, Grecia y hasta Francia, los discursos que cuestionan a la Unión Europea encuentran un ejemplo inspirador en la osadía de Orbán. Si uno se atrevió, otros podrían seguirlo. Y si eso ocurre, la cohesión europea podría fragmentarse desde dentro, abriendo un escenario donde los BRICS, por primera vez, penetran el corazón de Europa. El mundo está cambiando. Lo que comenzó como un movimiento audaz de un solo país ya se percibe como la chispa que podría encender transformaciones irreversibles. Hungría ha puesto sobre la mesa la fragilidad del orden occidental y ha mostrado que, incluso en el corazón de la Unión Europea, el magnetismo del bloque BRICS es demasiado fuerte para ignorarlo. La gran pregunta es si estamos viendo una anomalía o el inicio de un cambio estructural en Europa. ¿Será Hungría recordada como el país que se desvió del camino común o como el pionero que abrió la puerta a una Europa distinta, menos dependiente de Estados Unidos y más abierta al nuevo orden multipolar? Lo único seguro es que este movimiento no será el último. El tablero geopolítico sigue girando, y lo que hoy parece una jugada aislada mañana puede convertirse en una corriente imparable. Y en medio de esa incertidumbre, los BRICS celebran el triunfo más inesperado de todos: haber convertido a una nación europea en su nuevo aliado estratégico. Hungría ya eligió su camino. Ahora, el futuro de Europa pende de una decisión que podría reescribir la historia del continente. Pero el caso húngaro no es un simple desafío aislado. Es la prueba viviente de que la narrativa de unidad europea tiene grietas cada vez más profundas. Hungría se ha convertido en un espejo incómodo para otros países que, en silencio, comparten la misma fatiga con Bruselas y con la hegemonía estadounidense. En Grecia, por ejemplo, el recuerdo del colapso financiero y de las duras medidas de austeridad impuestas por la Troika todavía resuena. La inversión china en el puerto del Pireo fue vista no como una amenaza, sino como un salvavidas. En Italia, los discursos euroescépticos crecen cada vez que Bruselas impone restricciones fiscales que ahogan la economía nacional. Polonia, por su parte, libra un pulso constante con la Comisión Europea por el control de su sistema judicial y la defensa de su soberanía. Cada uno de estos países observa el movimiento de Hungría con una mezcla de sorpresa y tentación. Y mientras tanto, Moscú y Pekín no pierden tiempo, intensifican visitas diplomáticas, ofrecen acuerdos comerciales ventajosos y financiamiento a través del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, construyendo poco a poco un entramado alternativo al de Bruselas. Lo que parecía imposible hace apenas una década hoy es una realidad palpable: Europa ya no es impermeable al avance de los BRICS. El magnetismo de un bloque que concentra recursos energéticos, mercados masivos y poder financiero global comienza a pesar más que las promesas de estabilidad de la Unión Europea. En este contexto, Hungría se convierte en un laboratorio geopolítico. Si logra mantener su lugar en la Unión Europea y la OTAN al mismo tiempo que profundiza sus lazos con Rusia, China y el BRICS, habrá demostrado que la doble pertenencia es posible. Y eso abriría la puerta a que otros países europeos sigan el mismo camino, desmoronando poco a poco la arquitectura que Estados Unidos levantó en el continente tras la Segunda Guerra Mundial. El futuro de Europa podría estar gestándose no en Bruselas ni en Berlín, sino en Budapest, donde un líder desafiante ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una Europa fracturada y de un mundo donde el multipolarismo ya no es teoría, sino realidad.